Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, sean todos ustedes. Pues mi nombre es Yunuen González y este grupo hace muchos años solía ser mi grupo de jóvenes, pero ya me gradué. Y si tú ya te tienes que graduar, no tengas miedo, ya gradúate. Se pone mejor, más divertida la cosa, no tengas miedo. Bueno, aprovechando la ocasión, yo traía un versículo, pero ¿a quién le dieron esto en la entrada? Bueno, vamos a leerlo, ¿ok? De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y el siguiente versículo, el 4, dice, así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino del cielo. En Mateo 18, 3, 4. Entonces, chicos, nosotros tenemos que ser como niños en cuanto a nuestra pureza, en cuanto a la inocencia hacia la maldad. Tenemos que ser como niños en cuanto a la fe que tenemos en Dios. Pero por todo lo demás, es más, dile al de al lado, por todo lo demás, ya madura. Muy bien. Bueno, ¿por qué no me acompañan cerrando sus ojos? Vamos a empezar. Señor, te doy gracias por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas venir, que tú puedas quedarte en este lugar. Eres bienvenido. Queremos escucharte. Yo te pido, Espíritu Santo, que toda distracción, que todo problema, que toda angustia quede fuera y que podamos estar listos para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero reconocer quiénes son las personas que nos visitan por primera vez. ¿Pueden levantar su mano? Muy bienvenidas, y quiero decirles que es el mejor lugar que puedes estar un jueves en la noche a tu edad, ¿ok? Así que te felicito. Bueno, vamos a empezar la serie que se llama Honor y Gloria, que estamos viendo. Y esta serie trata de lo que sigue después de que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Hace una semana celebrábamos la Pascua, ¿verdad? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, recordábamos cómo ese sacrificio y esa muerte y resurrección fue para cambiar nuestras vidas. Así como en la historia hubo un antes y un después de Cristo, en nuestras vidas también hay un antes y un después de Cristo. Entonces, pero nosotros decidimos caminar, hacer a Jesús nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, por decisión propia. Decidimos vivir todo esto que Él tiene para nosotros, toda la tierra prometida que tiene preparado para nosotros, pero después de esa decisión que sigue, ¿no? Hablaba Marco en días pasados de que para poder recibir todas esas promesas que Dios tiene para nosotros, es necesario que nosotros tengamos el carácter necesario, la identidad correcta, porque si lo recibimos y no es así, lo vamos a perder, lo vamos a dejar ir. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía una promesa de una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, pero debido a su necedad y a su desobediencia, la perdió. Muchos de ellos, la primera generación, ni siquiera llegaron al lugar por esa necedad en su corazón, porque no tenían el carácter correcto, porque habían salido de Egipto, pero su mentalidad, su corazón seguía allá. Entonces, nosotros no debemos vivir así. Salimos de Egipto, que es de la manera antigua de vivir, de la manera en que el mundo nos señala que debemos de vivir. Hemos decidido aceptar a Jesús en nuestro corazón. Pero ahora, ¿cómo se vive, no? Ahora, ¿cómo arrebato y cómo voy por todas esas promesas, por vivir esa vida en plenitud que Dios quiere para mí? Decía Marco, antes de la abundancia tienes que trabajar tu carácter para sostener esa abundancia. Y la realidad de las cosas es que esa tierra prometida no llega de un día para otro. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Porque hay muchos enemigos internos y externos que nos impiden
avanzar y tomarla. Hay muchos factores internos y externos que nos van a impedir que nosotros vayamos y conquistemos esa tierra prometida. Y así como el pueblo de Israel nos enseña, la historia del pueblo de Israel nos enseña que hay un recorrer, que hay un caminar, que tenemos que ir conquistando y tomando pasos de acción para poder llegar a esa tierra prometida, así también es en nuestra vida. Y ellos, para poder llegar a esa tierra, tuvieron que atravesar un desierto. Repite conmigo, un desierto. Y eso también nos pasa exactamente a ti y a mí. A lo mejor no literal, o sea, de que vas a un desierto, pero nos pasa en nuestra vida espiritual. Dice Deuteronomio 1:2 que lo que debía ser 11 días de camino se convirtió en 40 años. Tú no quieres que lo que Dios tiene para ti en un año lo obtengas en 40 años, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender del pueblo de Israel lo que hay y lo que no hay que hacer para obtener nuestras promesas. Y bueno, ahora sí, ¿ya están listos? El tema de hoy se llama resiliencia. Está difícil esa palabra, ¿no? Bien dominguera. Resiliencia. Permanecer también es conquistar. Es el nombre del tema de hoy. Y bueno, si tú has estado aquí anteriormente cuando me ha tocado el privilegio de poder compartir, sabes que me gusta como ir al diccionario, ¿no? A buscar las palabras que no entiendo mucho. Y este día no es la excepción. Entonces, la resiliencia, dice el diccionario de la Real Academia Española, es, bueno, ustedes lo leen ahí, la capacidad de adaptación de un ser frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. ¿Quién ya le entendió? Ah, qué inteligentes. Otro significado es capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Y mira, a mí se me vino a la mente esas pelotitas que son para el estrés. ¿Quién las ubica? ¿Sí? Bueno, esas pelotitas, siento que así es la resiliencia materializada, ¿no? Tú la puedes aplastar, la puedes deformar, la puedes apretar, la puedes hacer churrito, o sea, le puedes hacer mil cosas, pero eventualmente regresa a su estado original. El material del que está hecho, pues es una espuma, no sé de qué muy bien, pero le permite que vuelva a su estado original, ¿no? Que por más presión que tenga, que por más factores externos que la dañen, vuelve a su estado original. Bueno, ya es mucho si la cortas, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Pero mientras nada más así esté aplastado, vuelve a su forma original. Y mira, aparte de consultar con el diccionario, ahora consulté con mi amigo ChatGPT. Entonces, como yo no soy tan tecnológica, pero últimamente pues me anda ayudando mucho, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, ChatGPT, ¿qué significa resiliencia en palabras sencillas? Entonces me dijo, la palabra resiliencia se refiere en términos simples a la capacidad de una persona para adaptarse, resistir y recuperarse frente a situaciones difíciles. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las situaciones difíciles? Problemas, crisis, depresiones, estrés. No, esas son situaciones difíciles. Entonces, todas las personas atravesamos por esas situaciones difíciles, pero tú tienes capacidad para adaptarte, para resistir y para recuperarte a esas situaciones. Para adaptarte, ¿qué es? Para recalcular. Tú tenías planeado una vida, tú tenías hacia dónde ibas, pero algo externo pasó. Vino una crisis económica, vino una crisis en tu familia, incluso puede ser vino una crisis emocional y te cambió el panorama. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ya no tengo este ambiente en el que pensaba caminar, pero ahora, ¿cómo lo hago para caminar en esta situación? Eso es adaptarte. Resistir. Los domingos estamos viendo una serie que se llama Resistencia.
precisamente. Y en el primer tema el pastor decía que resistir no es solamente quedarte parado deteniendo algo, sino que significaba que tú te movías y le quitabas territorio a eso que te estaba tratando de ganar, ¿no? Entonces, el resistir no solamente es aguantar. Decía en esa clase, me llamó mucho la atención y me impactó porque decía, muchas veces como seres humanos, nuestra resistencia es, no, pues ya, así me tocó, ¿no? Así me tocó en la vida, ni modo, pues me aguanto, me resigno. Pero no, Dios nos llama a resistir, o sea, a detener, pero a empujar para ganar terreno también. Y tenemos la capacidad de recuperarnos, es decir, levantarnos, fortalecernos y seguir. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar que el desierto te forma para la conquista. ¿Ok? Deuteronomio 8:2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El desierto es una figura de los tiempos difíciles que pasamos en nuestra vida. Mira, y el desierto en principio no es muy agradable. Yo soy de Mexicali, y constantemente, pues por mi trabajo, por mi familia, voy a Mexicali. Entonces tú sales de Tijuana, precioso el paisaje. Los cerros, más cuando recién ha llovido, súper verde, los cerros bonitos, el cielo, la nube, el sol. Luego llegas a La Rumorosa, preciosas esas piedras, la vegetación ya no está tan verde, pero sigue estando hermosa. Pero luego bajas La Rumorosa, feo el terreno, ¿no? Árido, no hay nada, no hay ni un arbolito, ¿no? Está feo. Pero luego llegas a Mexicali, hermoso nuevamente. Y entonces en el desierto hay soledad, en el desierto no hay comodidad, en el desierto te faltan muchas cosas. En el desierto te va a faltar agua, en el desierto te va a faltar un lugar donde descansar y protegerte. El desierto es muy incómodo, el desierto no es fácil, atravesar un desierto no es fácil. En el día un desierto te puedes morir de insolación y en la noche te puedes morir de congelamiento. Entonces el desierto es muy, muy feo en principio, pero a todas las cosas depende de la visión con que la veas, ¿no? El desierto, si tú lo tomas y aprendes del pueblo de Israel que atravesó un desierto, es formativo. El desierto forma tu carácter, el desierto te ayuda a conocerte en las crisis y el desierto también, el atravesar el desierto es una conquista, ¿no? El permanecer es una conquista. Y en el desierto tú tienes dos opciones, porque todos vamos a atravesar desiertos. A lo mejor ahorita estás atravesando uno o varios desiertos en una o varias áreas de tu vida. Todos vamos a atravesar desiertos, esa es una realidad. Pero tienes dos opciones cuando estás en el desierto. O te resignas, te quedas ahí estático, te conformas y te mueres, ya sea emocionalmente, espiritualmente, o te vuelves resiliente, ¿no? ¿Qué dijimos que hace la resiliencia? Te adaptas, resistes y te recuperas. Entonces, ¿tú qué quieres para tu vida? Porque a lo mejor tú tenías bien fijado que ese hombre o esa mujer era el amor de tu vida y era con quien te ibas a morir viejito para siempre, ¿no? Y de repente termina contigo. Y dices, caray, o sea, todos los sueños que yo había construido, toda la vida que yo me imaginaba. Hablo de esto porque es el tema más recurrente entre ustedes. Pero a lo mejor tenías el negocio de tu vida. Habías hecho todo un plan, habías ahorrado, habías platicado con las personas que tenías que platicar y llega la pandemia, ¿no? O llega una crisis. ¿Y qué haces ante eso? Empiezas a caminar en un desierto, pero recuerda que tú tienes la capacidad para levantarte. Dios te ha dado la capacidad. Dice Deuteronomio 8:2, recuerda
tú, Nailea, recuerda tú, Jackie, recuerda tú, Ana, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Porque este no es el primer desierto que estás atravesando. A lo mejor no estabas consciente, pero habías vivido otros desiertos. Y recuerda cómo te guió por el desierto durante 40 años, a lo mejor por menos, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Y mira, Dios no te lleva al proceso para frenarte, te lleva para prepararte, para fortalecerte y para mostrarte lo que hay que trabajar en tu corazón. El desierto te revela el carácter, tu carácter. O sea, ¿qué verdaderamente hay dentro de ti cuando hay una dificultad? Porque es muy fácil prometerle a Dios, es muy fácil estar gozoso, dar todo de ti cuando todo está bien, ¿no? Cuando hay paz. Pero cuando hay tormentas es cuando verdaderamente sale lo que hay en tu corazón. Revela tu obediencia. El desierto revela tu verdadera obediencia. Y el desierto revela tu dependencia con Dios. Porque muchas veces nosotros decimos que dependemos de Dios cuando tenemos una casa donde vivir, cuando tenemos un carro, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos que comer. Pero cuando eso se nos es quitado, ahí es donde realmente demostramos nuestra verdadera dependencia con Dios. Y mira, joven, tú tienes que aprender a desarrollar tu dependencia con Dios. No de tus amigos, no de las cosas materiales, no del dinero. ¿Por qué? Porque eventualmente una de esas cosas te va a faltar. Y tú tienes que estar sobre la roca y tienes que depender tanto de Dios que sea tu fuente de gozo, tu fuente de paz, tu fuente de provisión, tu fuente de todo. Porque el día que hay una pérdida en tu familia, el día en que hay una crisis económica, el día que hay una persecución, tú necesitas depender de Él para que tu vida no se mueva al grado que tú no sepas qué hacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si tú no te formas en el proceso, no vas a poder sostener la promesa cuando Dios te la entregue. Entonces, mejor aprovecha este tiempo. ¿Okay? Entonces vimos que el desierto te forma para la conquista. Y ahora vamos a ver que el anatema detiene la conquista. Ahora otra palabra, ¿no? Anatema. ¿Quién había escuchado esta palabra o leído esta palabra? Bueno, bien poquitos. Entonces el anatema para efectos prácticos son maldiciones. Cuando tú lees en la Biblia de un anatema son una maldición o unas maldiciones, ¿no? Y las maldiciones en nuestra vida vienen por consecuencia de que nuestros antepasados, ya sea que practicaron un pecado sin arrepentirse, hicieron pactos con el diablo, hicieron ceremonias satánicas, que eso abrió puertas espirituales que le da derecho a Satanás de atacar tu vida, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a Jesús y nosotros decidimos que Jesús sea el rey de nuestra vida, nos arrepentimos, todo eso es cancelado y todo eso queda atrás y ya no tiene ningún efecto en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Pero si tú conscientemente decides practicar un pecado, estás abriendo puertas y estás trayendo maldición a tu vida, y no solo a tu vida, a tus generaciones. Y peor aún cuando es un pecado oculto, ¿no? Porque muchos de nosotros a lo mejor estamos practicando un pecado que por vergüenza, porque no queremos que nos llamen la atención o que nos quiten una responsabilidad que tenemos, no hemos confesado. Pero ahorita vamos a ver una historia que está en Josué 6 y 7 para entender un poco más acerca de esto de la maldición. En Josué 6 y 7 habla, el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel transitó una parte cruzó el Mar Rojo hasta que llegó a iniciar el desierto a caminar. Para cuando esto pasó, Josué era su líder. Entonces la primer ciudad que iban a conquistar ya entrando al desierto se llamaba Jericó. Esta ciudad era una ciudad llena de murallas, súper fuerte, súper guardada, que era casi imposible penetrarla. Pero tenían que conquistarla
para seguir avanzando y ganar ese territorio los israelitas. Entonces Dios les dice a los israelitas, ok, van a caminar todos los hombres alrededor por 6 días, una vuelta alrededor de la ciudad. Y al 7º día van a darle 7 vueltas y al final van a gritar un grito de guerra, ¿no? Entonces eso hacen, ¿no? Los israelitas, cuando dan ese grito de guerra todos juntos, ¡fum! ¿Cómo se llaman? Las murallas se caen y iba a decir las pirámides. Las murallas se caen y sucede lo imposible. Lo imposible se hizo posible. Dios les ayuda, hace el milagro y ellos pueden conquistar esa tierra. Pero una de las instrucciones era que una vez que entraran, una vez que tenían que matar a todos, hombres, mujeres, niños, animales, todo. Lo único con lo que se tenían que quedar eran con cosas de oro, de plata, de bronce y de hierro. Era con lo único que se tenían que quedar. Entonces a un hombre llamado Acán se le ocurrió pues agarrar unos lingotitos de oro, ¿no? Unas cositas para su casa. Y como eran miles, pues dijo, nadie se va a dar cuenta. Pero adivinen quién sí se dio cuenta. Dios, ¿verdad? Entonces van a la siguiente, conquistaron Jericó y van al siguiente pueblo que era Ai, que era un pueblo muy chiquito, entonces era facilito. Dijeron, si a este Jericó, que era casi imposible, lo derrotamos, pues este pueblo con 3,000 personas, facilito. Pero oh sorpresa que cuando fueron no lo pudieron conquistar. Entonces van con Dios y le preguntan qué pasó. Y Dios les dice, es que tienen anatema dentro de ustedes, dentro de su pueblo. Es decir, una maldición por un pecado oculto que había, que era la desobediencia de Acán al quedarse con esos materiales que Dios había dicho que eran para el templo de Dios, ¿no? Entonces, pues, cuando descubren eso y ya pues Acán se muere, entonces ya pueden conquistar esa tierra, ¿ok? Entonces, así nosotros el anatema, las maldiciones, es decir, el pecado oculto o las situaciones que no hemos tratado en nuestro corazón, que van en contra de la voluntad de Dios, pueden ser factores que nos están deteniendo para nosotros conquistar nuestra tierra. Pueden ser factores que nos están deteniendo para alcanzar esas promesas que Dios ya nos ha dado. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué tengo tanto tiempo queriendo lograr esto y no puedo? Analiza tu corazón. Y si acaso hay anatema, si acaso hay ahí algo, ahorita vamos a ver qué puede ser un anatema. Pero vamos a leer primero Salmos 32 del 3 al 5. Mientras no te confesé mi pecado, decía David, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Lo que estás escondiendo quizás es lo que está deteniendo que tú avances en tu vida. Y el anatema puede ser pecado oculto, como ya lo mencioné. Pueden ser relaciones incorrectas, relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones en las que no tienes que estar porque no es la voluntad de Dios, porque no tiene las mismas creencias que tú, no va para el mismo lugar que tú. O una relación incluso de amistades que ya son tan insanas porque hay ofensa, porque en realidad no te ayudan, porque te están alejando de la voluntad que Dios tiene para ti. El vivir una doble vida, es ser aquí en el grupo una manera y en tu casa de otra, o en tu trabajo de otra. Y mira, chico, a lo mejor tú te crees bien astuto porque vives una doble vida, chico o chica, ¿ok? Les hablo a los dos. Pero al único que te engañas es a ti. O sea, la única persona que afectas es a ti. Porque el que te debe preocupar, que es Dios, pues todo lo ve. O sea, realmente no lo engañas. Y la verdad, el que tú vivas una vida, una doble vida, que tú creas que estás engañando a todos y estás teniendo lo mejor de los dos mundos, la verdad es una mentalidad mediocre. Porque ni siquiera vas a triunfar en el mundo, porque no vas a estar a gusto, y ni siquiera vas a avanzar en tu vida con Dios. Entonces tú tienes que tomar una decisión. A partir de hoy,
para que tú sigas creciendo y puedas obtener tanto aquello que Dios te ha prometido, toda esta vida en plenitud, todas aquellas cosas que Dios tiene para ti, tu familia, tu negocio, tu trabajo de tus sueños, todo, que tu familia conozca de Dios. Pero necesitas tú ponerte a cuentas con Él. Y también la desobediencia, ¿no? A lo mejor Dios te dijo, cámbiate de trabajo y tú sigues ahí. A lo mejor Dios te dijo, aparte del diezmo, da esta ofrenda a cierta persona y te dices, ay no, pues si apenas me alcanza a mí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué Dios te ha dicho que te has resistido a hacer? Porque tienes 1000 argumentos válidos para no hacerlo, pero Dios se lo está diciendo. Entonces todo eso nos detiene en la conquista. ¿Vamos bien? Ok, entonces la conquista es continua. Entonces el desierto te prepara para la conquista, el anatema te detiene de llegar a conquistar y la conquista debe ser continua. En Josué 12, del 9 al 24, habla de todos los pueblos o todos los reinos que conquistaron los israelitas y fueron 31. O sea, ellos fueron conquistando reino por reino durante todo el desierto. Y no fue solamente una victoria, ¿no? Sino fue una vida constante de obediencia que el pueblo de Israel tuvo que tener para entonces vivir de victoria en victoria. Y a veces en nuestra vida no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿no? A mí me da mucha risa que dicen, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ¿no? Porque como que está de moda esa frase. Pero digo yo, pues pelea, o sea, ¿qué tiene? Tienes todo. Dios te da la armadura, Dios te da un chorro de cosas. Que seas el mejor guerrero, o sea, siéntete orgulloso de ser el mejor guerrero delante de Dios, porque la victoria va a llegar. Y cuando estés en medio de una batalla, solo asegúrate que el anatema no vaya a estorbar, ¿no? Dice Josué 9:24. Así, y fíjense, esto me encanta de Dios porque a veces no ves el fin, ¿no? Como en el desierto, si tú vas por la carretera Mexicali y ves la salada, donde antes había agua, no hay nada y no ves el fin, o sea, solo se ve vacío, un vacío enorme. Y a veces así vemos en nuestra vida, una tras otra no vemos el fin, pero lee conmigo Josué 9:24, pues se hace que no está ahí, te lo voy a leer. Así que Josué tomó el control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin, la tierra descansó de la guerra. Se va a acabar, el desierto no es eterno. Tu guerra se va a acabar, tu desierto se va a terminar, ¿no? Dios nos lo dice, y vas a descansar y vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Pero ahorita, si estás en el desierto, pelea y sé el mejor guerrero. Que Dios esté orgulloso de ti. Dice Josué 1:9. Sé fuerte y valiente. ¿Qué dice? Sé fuerte y valiente. No te dice espérate, no te dice ahí quédate quieto, te dice sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde? Donde quiera. No estás peleando una batalla, estás construyendo una vida de conquista. Recuerda esto. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, chicos. Nos quiere llevar de victoria en victoria. Entonces, atravesamos el desierto, ¿no? En el desierto nos preparamos, aprendemos, crecemos. Quitamos todo aquello en nuestro caminar que nos impide avanzar. Cada quien sabe qué es para conquistar. Y lo hacemos continuamente, una y otra vez. Porque
Tenemos muchas áreas en nuestra vida que hay que conquistar. Tenemos muchas promesas que Dios nos da que hay que alcanzar. Pero asegúrate que sí te lo prometió, ¿verdad? Porque hay una voluntad conocida de Dios donde nos promete: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida, ¿no? O sea, es una promesa. Otra promesa es lo que tú siembras, cosechas, ¿no? Entonces hay promesas que es una voluntad conocida que Dios dice que te la va a dar. Pero hay promesas que es una voluntad no conocida que tú tienes que descubrirlo, que tú tienes que meterte a conocer de Dios, a preguntarle: ¿es ella o no es ella, Señor? Que te tienes que meter a preguntarle: ¿este negocio es correcto? ¿Esta decisión es correcta? Entonces, porque a veces estamos aferrados a cosas que Dios ni nos dijo que nos iba a dar. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos porque al vecino le dijo o lo escuchamos. Pero tenemos que estar seguros que Dios nos lo prometió, ¿no? Y bueno, el último punto es honra en todos los niveles. La honra en todos los niveles mantiene la gloria. Es decir, el vivir una vida de honra te va a permitir que tú mantengas esa tierra prometida, que te mantengas viviendo día a día hasta el último de tus días en esa tierra prometida. Tenemos ejemplos en la Biblia de personajes que pasaron su desierto, que conquistaron y llegaron a su tierra prometida y permanecieron hasta el último día viviendo en su tierra prometida. Uno de ellos fue José el soñador, otro de ellos fue Josué, otro de ellos fue Daniel y otro de ellos fue el rey David, ¿no? Y yo estaba buscando poquito y encontré que Josué y José murieron a los 110 años, ¿no? Vivieron una vida, bastante tiempo de su vida en la tierra prometida, en la promesa que Dios les había dado. De David no encontré a qué edad falleció. Si alguno sabe me dice, pero dice que murió en buena vejez. O sea, vivía una vida buena. Y de Daniel, pues sí, no encontré nada, ¿no? Pero también lo último que viene escrito es que él estaba viviendo en lo que Dios le había prometido. Pero también tenemos ejemplos de aquellos que no honraron, que vivieron en deshonra y vivieron en desobediencia. Se les entregó lo prometido y lo perdieron, como Sansón, como el rey Saúl. Claramente vemos ahí cómo ellos recibieron algo tan grande, tan bueno, y lo perdieron. Lo tuvieron y lo dejaron ir, ¿no? Como dicen. Entonces, pero ¿qué es honrar? Honrar es respetar, es reconocer y darle un valor a alguien. ¿Y a quién me pide Dios que honre? Pues que honres a Dios. ¿Cómo lo honras? Obedeciéndole, confiando en Él y permaneciendo con Él. Honra a tus líderes. ¿Quiénes son nuestros líderes? Pues cualquier autoridad que tengamos en nuestra casa, nuestros padres, en nuestro trabajo, nuestros jefes, en la sociedad, nuestros gobernadores, en la iglesia, nuestros líderes. O sea, cualquier persona que esté en autoridad, Dios espera que tú los honres, escuchándolos, no dándoles el avión, sino escuchándolos y alineándote. Si hay que corregir algo, si hay una instrucción, si hay que hacer algo que nos piden, necesitamos realmente alinearnos. Y también siendo enseñables. Joven, tú tienes que tener un corazón de siempre querer aprender algo de alguien. Aunque no sea un líder, aunque sea una persona que esté, que conozca menos que tú o que esté a la par que tú. Pero si tú tienes un corazón enseñable, un corazón humilde, eso te va a permitir permanecer en la tierra prometida. Porque ¿sabes qué? Nadie conquista solo, necesitamos dirección. Dice Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces necesitamos de gente sabia, de gente que ya pasó por lo que tú pasaste, de gente que está viviendo lo que tú quieres vivir y que lo está viviendo con éxito. Y júntate con esa gente, ve con esa gente, pregúntale cómo le hiciste, pregúntale, cometiste errores, cuáles errores para que tú aprendas en cabeza ajena.
te va a ser más económico eso, ¿no? A que tú te equivoques. Honra a los que caminan contigo, o sea, a tus hermanos, a tus iguales, a tus compañeros de trabajo, tus compañeros de servicio. ¿Cómo los honras? Respetándolos. Respetándolos con tu manera de hablar, con tu manera de dirigirte a ellos. Apóyalos. Apóyalos y no solamente los apoyes, a veces necesitan más que una oración de ti. O sea, siempre apoya con oración a tus hermanos, pero a veces necesitan un raite. A veces necesitan pagar algo, a veces necesitan ir al doctor y no tienen. O sea, si tú tienes la manera, apóyalos, apoya a tus compañeros. Y cuida tus relaciones, sé leal en tus relaciones. No seas esa persona que jijiji, jajaja, te quiero amiga, pero luego vas con otro grupo de amigas y la criticas, ¿no? Sé leal. Yo sé que de repente hay mucha queja, ¿no? En los grupos de personas, en las comunidades, de que es que todos son bien hipócritas, es que todos son estos, es que son bien chismosos. Pero empieza tú haciendo el cambio. Si todos son bien chismosos, entre esos todos está uno, ¿no? Entonces, si uno empieza haciendo el cambio, siendo leal, siendo respetuoso, apoyando, vamos a tener una comunidad sana. No nomás le dejes la responsabilidad al de un lado. También tú toma esa responsabilidad. Porque la conquista se sostiene en equipo. El pueblo de Israel no era un guerrero, no era Josué. Era un grupo de personas que juntos, incluso dicen, el territorio que ellos conquistaban se iban a repartir en las 12 tribus, ¿no? Entonces hubo 3 tribus que se quedaron antes de un río o de un mar, no me acuerdo exactamente ahorita. Entonces ellos, a pesar de que ya tenían su territorio, cruzaron ese mar para ir a ayudar a las otras tribus a conquistar su territorio y ya luego se regresaron a vivir en paz. Entonces nuestras conquistas necesitamos de gente, necesitamos hacer alianzas, no somos llaneros solitarios, estamos en una sociedad. Entonces es importante que cuides tus relaciones por eso. Y yo te voy a decir algo que venía mucho a mi corazón mientras estaba preparando esta clase, especialmente en este grupo. Con todo mi corazón yo te quiero recomendar que superes la ofensa. Si alguien habló mal de ti, si alguien te hizo mala cara, si alguien no te saludó, no te quedes arraigado en una ofensa porque eso te va a detener como no tienes idea. Y ahí es donde el enemigo quiere que estés detenido. Entonces, si hay algo que sanar en tu corazón, ve con alguien y platícalo y perdona y suéltalo. No te quedes con eso porque nos necesitamos para avanzar en nuestra vida. Honra también a los que dependen de ti, o sea, los que están como, si tú eres un empresario o tienes un negocio, a la gente que está a tu cargo. Si eres un gerente, a la gente que está a tu cargo. Aquí en la iglesia, pues a tus discípulos, ¿no? O a la gente que estás mentoreando. ¿Por qué? Porque todas estas personas ven en ti un ejemplo. Tú tienes que inspirarlos con tu manera de ser. Tienes que cuidarlos, tienes que cuidar su corazón. Por eso tienes que cuidar mucho cómo te diriges hacia otras personas. Porque no solo estás peleando por ti, porque hay personas que serán bendecidas o afectadas por cómo peleas. ¿Recuerdan cuando hablamos del anatema? O sea, lo que nosotros hagamos afecta a nuestras generaciones. Por eso es importante. Y en términos prácticos vamos a verlo así. Tú honra a Dios y vas a estar alineado a su voluntad. Honra a tus autoridades y vas a tener una dirección. Honra tus relaciones y vas a crear un piso para tener estabilidad. Honra tus responsabilidades, o sea, los que están abajo de ti, y vas a tener un impacto. Vas a tener un impacto en tus generaciones. Entonces, joven, mantente limpio, mantente firme atravesando el desierto, aprendiendo lo que tienes que aprender, sabiendo que no es eterno, que un día se va a acabar y va a venir la paz. Revisa tu vida y revisa si hay algo que te está impidiendo avanzar y vive en honra completamente. ¿Por qué no se ponen de pie?
por favor. La honra te mantiene en el camino y la gloria aparece cuando decides no detenerte. Entonces mi anhelo para cada uno de ustedes es que conquisten su tierra prometida, que puedan vivir largura de años en esa tierra prometida que Dios tiene para cada uno de ustedes, pero el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Todos cierren sus ojos nada más para que no se distraigan, es un tiempo personal. Yo le quiero preguntar a las personas que quizás es la primera vez que escuchas algo así o ya habías escuchado, pero tú quieres el día de hoy entregarle tu vida a Jesús. Tú quieres empezar a caminar y descubrir todas esas promesas, esa vida buena que Dios tiene para ti. A lo mejor tus decisiones o la vida que tú has vivido no está funcionando. Entonces, tú necesitas a Dios como Salvador en tu vida. Yo te quiero pedir, si esa persona eres tú, o si a lo mejor algún día lo hiciste y te alejaste y hoy quieres hacer un nuevo pacto, yo te quiero pedir que si esa persona eres tú, levantes tu mano, por favor. Pueden bajar su mano y les quiero pedir a todos que repitan después de mí. Vamos ahora a ayudar a estas personas a hacer una oración. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me has dado, por traerme hasta este día. Yo te quiero pedir perdón por no haberte reconocido en mi vida, pero el día de hoy yo te decido y te pido que vengas a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Reconozco, Jesús, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para darme salvación. En el nombre de Jesús, amén.